Y el 38 nos dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y despertándole le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Vemos pues que Jesús, después de un largo día de venir predicando, enseñando, trayéndole pan de vida a estos pueblos, estaba cansado y pidió pasar al otro lado del río para poder descansar. Se sube al barco con sus discípulos y al quedarse dormido y rendido, porque recordemos que Jesús en este tiempo también era humano como usted y como yo, y se cansaba y le daba hambre y se agotaba, cayó rendido en la barca. Pero ¿qué pasó? Cuando estaban en la barca empezó una gran tormenta y nos dice el deseado de toda la gente, el capítulo 35, titulado Calla, enmudece, que había sido un día lleno de acontecimientos en la vida de Jesús. Al lado del mar de Galilea había pronunciado sus primeras parábolas, explicando de nuevo, mediante ilustraciones familiares, la naturaleza de su reino y la manera en la que se establecería. Había comparado su propia obra a la del sembrador, el desarrollo de su reino al crecimiento de una semilla de mostaza, el efecto de la levadura en una medida de harina. Había descrito la gran separación final de los justos y los impíos mediante la parábola del trigo y de la cizaña y la red del pescador. Había ilustrado la excelsa preciosura de las verdades que enseñaba mediante el tesoro oculto y la perla de gran precio, mientras que en la parábola del padre de familia había enseñado a los discípulos cómo habían de trabajar para ser representantes suyos. Conocemos cada una de estas historias y eran las que Cristo había estado contando a cada uno de los oyentes que había estado detrás de él. Y recordemos que eran unas grandes multitudes. Todos querían estar con él, todos querían escucharle, todos querían ser sanados por Jesús. Durante todo el día había estado enseñando y sanando, y al llegar la noche, las muchedumbres se agolpaban todavía en derredor de él. Día tras día las había atendido sin detenerse casi para comer y descansar. Las críticas maliciosas y las falsas representaciones con que los fariseos le perseguían constantemente hacían sus labores más pesadas y agobiadoras. Y ahora, el fin del día, le hallaba tan sumamente cansado que resolvió tirarse en un lugar solitario al otro lado del lago. Después que hubo despedido a la multitud, le llevaron tal como estaba, cansado y agotado, al barco y apresuradamente zarparon. Pero no habían de salir solos. Había otros barcos de pesca cerca de la orilla, que pronto se llenaron de gente que se proponía a seguir a Jesús, ávida de continuar y viéndole y oyéndole. El Salvador estaba por fin aliviado de la presión de la multitud y vencido por el cansancio y el hambre, se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. El anochecer había sido sereno y plácido y la calma reinaba sobre el lago, pero de repente las tinieblas cubrieron el cielo. Bajo un viento furioso por los desfiladeros de las montañas que se abrían a lo largo de la orilla oriental, y una violenta tempestad estalló sobre el lago. Y yo no sé, hermanos, si ustedes han visto cómo se están formando últimamente las tormentas, que empiezan así como estamos ahorita, con un sol muy brillante, y de pronto empieza la tormenta eléctrica fea, y cuando vamos a ver está todo tan oscuro como si fuera de noche, hasta que asusta. Así nos describe que pasó esta tormenta que estaban viviendo Jesús y los discípulos y los demás acompañantes en medio del lago. El sol se había puesto y la negrura de la noche se asentó sobre el tormentoso mar. Las olas agitadas por los furiosos vientos se arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaban con hundirlo. Aquellos valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago. Eran pescadores, eran hombres de mar. Estaban acostumbrados a esto. Y habían guiado su embarcación a puerto seguro a través de muchas tempestades. O sea, que estos eran hombres de experiencia. No eran como yo que me agarro y me tiro al mar y a ver qué hago. No, eran hombres que toda su vida habían trabajado de esto. Conocían el mar, conocían la naturaleza, sabían qué hacer en un momento como este. Pero ¿qué pasó con estos hombres? Ahora su fuerza y habilidad no valían nada, nos dice deseado toda la gente. Se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y desesperaron al ver cómo su barco se anegaba, se les estaba llenando de agua. Y hermanos, yo no sé si a ustedes les ha tocado estar en medio de una tormenta en el mar. A mí no, gracias a Dios. Pero me tocó una en estos días por la autopista Reján La Chorrera, que es por donde yo vivo, que estaba lloviendo tan fuerte que no se veía nada. Los carros estaban más ahorillados que en la calle. Me tocó ver cómo un rayo partió un poste de luz y yo estaba asustada
Yo llamé a mi esposo llorando porque me dio miedo, yo no sabía qué hacer. Ahora imagínense en medio del mar. ¿A dónde uno agarra en una tormenta en medio del mar? Y si estos hombres que estaban acostumbrados a ver este tipo de situaciones estaban asustados, podemos imaginarnos la magnitud de la tormenta que se estaba dando en este momento. Absortos en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. En medio de su susto, de su miedo y de su preocupación, se habían olvidado de lo más importante. ¿Quién los acompañaba? Estaba Jesús con ellos. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. Y hermanos, a mí me gustaría que esta mañana hiciéramos una comparación de esta historia con la vida de cada uno de nosotros. Quizás no podemos literalmente decir que estamos en una tormenta en el mar, pero esta vida que estamos viviendo, este mundo en el que estamos, es un mar tan bravo como el que estaban los discípulos en ese tiempo. Y nuestras dificultades, nuestras pruebas, nuestras tristezas, nuestras penurias son esa tormenta que arrojó los discípulos en ese tiempo. Y muchas veces, hermanos, cuando estamos en medio de las dificultades, se nos olvida que tenemos a Jesús a bordo con nosotros. Y tratamos nosotros de salir a flote por nuestros propios medios y empezamos a sacar el agua de nuestra barca, figurativamente. Y cuando ya estamos hasta aquí, nos acordamos que tenemos a Jesús a bordo con nosotros. Nos dice: ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo que tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. En su desamparo y desesperación clamaron: Maestro, Maestro. Pero las densas tinieblas lo ocultaban de su vista. Sus voces eran ahogadas por el rugido de la tempestad y no recibían respuesta. La duda y el temor los asaltaban. ¿Les habría abandonado Jesús? Y se lo pregunto a ustedes, hermanos, ¿los había abandonado Jesús? No, ¿verdad? Nos abandona a nosotros cuando estamos tan inmersos en nuestro pecado, cuando estamos en nuestras pruebas más difíciles, cuando estamos tristes, cansados y agobiados de esta vida. ¿Nos abandona Jesús a nosotros, hermanos? No. Nos dice, sería ahora impotente Jesús para ayudar a sus discípulos, aquel que había vencido la enfermedad, los demonios y aún la muerte. ¿No se acordaba de ellos en su angustia? No. ¿Será que Jesús no se acuerda de nosotros en medio de nuestras angustias? Muchas veces nos pasa como los discípulos y pensamos que sí. Pensamos que el Señor está dormido y no nos escucha. Nos arrodillamos a orar y como el Señor no responde cuando yo quiero y como yo quiero, pensamos que el Señor está dormido y se olvidó de mí. Pensamos que tengo el poder suficiente para yo salir a flote solo. Volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta que el silbido del rugiente huracán. Ya se estaba hundiendo el barco. Dentro de un momento, según parecía, iban a ser tragados por las hambrientas aguas. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido, sin que le perturbase el tumulto. Con asombro y desesperación exclamaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro, luchando contra la muerte? Y cuando yo leía esto, yo le comentaba a mi mamá que parece gracioso, porque los discípulos le reclamaron a Jesús: ¿cómo estás dormido mientras nos estamos muriendo? ¿No estás viendo que nos estamos muriendo y tú duermes? Y muchas veces hacemos nosotros eso con Jesús. ¿No estás viendo que yo estoy mal? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo con estas luchas? ¿Hasta cuándo con estas pruebas? ¿Cuánto más quieres de mí? Y hacemos tal cual como hicieron los discípulos en ese momento. Cuando ya estamos hasta aquí, nos acordamos que hay alguien con nosotros para ayudarnos. ¿Y qué hacemos en ese momento? En vez de buscarle con fe, con confianza, le reclamamos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué más quieres de mí? ¿Cuánto más me vas a quitar? ¿Cuánto más me vas a probar? Los invito a que busquemos en los libros de Mateo 8:25, Marcos 4:38 y Lucas 8:24 para que veamos qué sucedió en esta historia. Y vamos a estudiar lo de los diferentes evangelios porque cada quien lo relata de una manera que complementa al otro. Vuelvo a repetir: Mateo 8:25, Marcos 4:38 y Lucas 8:24. Si me pueden ayudar con la lectura para no hablar solo yo acá solita. Gracias. Espérense que le van a pasar el micrófono, denme un segundito.
Entonces se acercaron los discípulos y lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, dice que perecemos. Marcos 4:38. Yo lo voy a leer acá en Zoom. Lo tenemos acá por Zoom. Dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y despertándole le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Amén. Y Lucas 8:24. Acá atrás tenemos. Hermano Martín, allá atrás está el hermano. Feliz sábado, hermanos. Amén. Se me pasó la página. Lucas, Lucas 8:24 lo esperamos, hermano. Entonces los discípulos despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Él despertó, reprendió al viento y a las olas, que cesaron de inmediato, y todo se calmó. Amén. Entonces vemos que sus clamores y sus gritos lograron despertar a Jesús. Dice, sus clamores despertaron a Jesús, pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar: Señor, sálvanos que perecemos. Nunca dio un alma expresión a este clamor sin que fuese oído. Mientras los discípulos, nos dice aquí, hacían sus rumores para hacer un postrer esfuerzo, Jesús se levantó. Y los invito a que busquemos el camino a Cristo, el capítulo 11, titulado ¿Puede el hombre comunicarse con la divinidad? Porque en medio del susto y los clamores de estos discípulos, Jesús los escuchó. ¿Será que nos escucha hoy en día nosotros, hermanos, cuando estamos en medio de nuestras tribulaciones y nuestras tormentas? ¿Podemos nosotros comunicarnos con la divinidad? Veamos qué nos dice el camino a Cristo. Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. Jesús estaba sumamente agotado, recordemos. Estaba tan agotado y hambriento que se durmió. ¿Será que por eso él iba a ignorar a sus discípulos? ¿Será que porque él tiene que escuchar las penurias de todas las personas en este mundo, no va a escuchar la mía? Nos dice, no podéis agobiarle ni cansarle. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a la necesidad de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestra tristeza y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para él que no la pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Ninguna cosa es que de alguna manera afecte nuestra paz. Es tan pequeña que él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que él no lo pueda leer, ni perplejidad tan grande que no la pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Y amén por esto, hermanos. Porque muchas veces cuando estamos en medio de esa tormenta, tal cual como estuvieron los discípulos en ese momento, nos olvidamos, ¿qué era la palabra? Dime un segundo, ya se la doy. Nos olvidamos de esto, hermanos, y pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando dejamos de buscarlo con fe, cuando empezamos a pensar que yo puedo solo, cuando tal cual como aquellos pescadores decimos, yo tengo experiencia en esto, si toda la vida he estado aquí, toda la vida yo he luchado y he salido adelante, toda la vida ellos habían batallado con tormentas en el mar. Y la hermana Milagros quería la palabra. Solamente quería dar un testimonio. Cuando yo empecé aquí a estudiar la palabra
y todas estas cosas. Cuando yo decidí bautizarme, mi familia estaba muy reacia. Dice, no queremos que te bautices. No, que no vas a poder cumplir todo eso, no vas a poder, y trataban como de disuadirme de en ese entonces yo vivía con ellos y me ponían más trabas. Si yo quería, de pronto necesitaba salir a un lugar donde no podía llevar a mi hijo, decía, no, yo no sé, yo no te puedo cuidar eso. Y que no, usted quiere ir para reuniones de la iglesia, usted quiere hacer estudio, toda esa cosa, usted va a ver cómo hace. Y yo decía, Señor, y yo orando y en todo esto, pero que yo digo que nada me haga disuadirme de la decisión que ya tomé. Y sigo teniendo trabas, y sigo teniendo problemas, y más con todo con la familia. Tuve que irme de mi casa. Y a todo esto yo digo, Señor, ayúdame para yo mantener la decisión que yo tomé. Y ahora yo estoy viendo resultados porque ahora mi mamá, ahora ve que extraña al niño y dice, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo me traes al niño? Y yo a veces aprovecho ahí para decirle, mamá, te invito a la iglesia, mamá, vamos. Pero ella está como reacia y yo le digo, bueno, será cuando Dios estime conveniente de que ella acepte el mensaje. Si lo acepta o no lo acepta, eso es. Yo nada más cumplo con darle ese mensaje a ella de que para que ella recapacite, para que ella vea que Dios la ama y que así como me dio la oportunidad a mí, también se la puede dar a ella. Bueno, ahora las relaciones con mi familia están un poquito más cordiales, hay menos peleas, hay todas estas cosas. Estoy en un lugar tranquilo, gracias a Dios el Señor me permitió buscar. Tengo problemas con transporte y todo, pero ahí seguimos luchando. Y Dios dice que Dios lo ayuda, porque mire, a veces yo me he sentido solita en ese lugar. Y yo digo, bueno, si me pasa algo aquí, ¿cómo hago para ir para el hospital? Siempre he tenido vecinos que me han ayudado, siempre están pendientes de mí. No son cristianos, y están ahí y están pendientes. Y gracias a Dios, digo, Señor, protégenos, porque hemos tomado esta decisión y gracias a Dios nosotros pues hemos estado protegidos, hemos estado seguros y gracias al Señor por eso, porque a veces nosotros pensamos, perdemos cosas, perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos dinero, porque antes yo trabajaba y a veces por no querer uno trabajar en sábado, entonces a veces no te aceptan en los trabajos. He buscado trabajo y dicen, no, tienes que trabajar en sábado. Pero digo, Dios proveerá en cierto momento, Dios sabrá si Dios me proveerá de un trabajo o no me lo va a proveer. Y esto es, uno tiene que estar, es decir, yo tomé esta decisión, yo seguí. Nosotros cada quien cuando se bautizó sabía que este camino iba a ser angosto, iba a ser difícil y iba a tener muchos obstáculos, pruebas, precipicios por todos lados. Pero Dios ya nos dio el pago. Dios nos dio su misericordia, murió por nosotros y nosotros pues al tener ese pago, nosotros lo más que podemos hacer es agradecerle por esa gran oportunidad que tenemos. Exactamente, y como nos decía la hermana Milagros, la vida del cristiano no va a ser fácil. Va a ser así, va a ser una tormenta. Vamos a tener veces en que vamos a estar asustados, que no vamos a saber qué hacer. Hay días que la tormenta va a estar tan oscura y tan densa que no vamos a ver más allá. Pero gracias a Dios que tenemos un compañero que pasó por todo esto, que está experimentado en todo esto. Y no estamos solos, no estamos solos. Y curiosamente, yo saqué dos enseñanzas principales de esta lección, de esta historia. Hay muchas más, pero las dos principales que saqué, una la voy a comentar ya mismo porque pues se ha dado el pie. Jesús cuando estaba en la tierra, comentábamos al principio, era tan humano como usted y como yo. Jesús estaba en calidad de humano, no en calidad del rey del universo. Estaba como usted y como yo. Y su tranquilidad en esta barca no era porque él sabía que él hablaba y las olas iban a callar, no. Su tranquilidad en esta barca reposaba en que él confiaba en que el Padre lo cuidaba.
Y esa misma confianza es la que deberíamos desarrollar nosotros. Sumado a que ahora tenemos un intercesor, un compañero de batallas que ya pasó por esto y que nos entiende y que nos da la luz en medio de aquella tormenta. Y veamos qué nos sigue diciendo el libro de Colportor Evangélico, el capítulo 18, que dice: ayuda para toda dificultad. Mirar al cielo con fe. Hagan de la palabra de Cristo su seguridad. ¿No les ha invitado a ir a Él? Nunca se permitan hablar de una manera descorazonada y desesperada. Y esto, hermanos, a veces es difícil, porque como humanos nos desesperamos y como humanos nos cansamos y nos agotamos y estamos heridos y nos sentimos solos. Pero Cristo también se sintió así en ese momento, estaba agotado, estaba hambriento, estaba cansado. Y leímos que nunca salió una palabra negativa de su boca. Nunca hubo un rechazo a la multitud, porque su confianza estaba mirando, su fe estaba puesta en el cielo con su Padre. Si lo hacen, nos dice, perderán mucho. Mirando las apariencias y quejándose cuando vienen las dificultades y premuras, revelarán una fe enferma y débil. Hablen y obren como si vuestra fe fuese invencible. El Señor es rico en recursos, el mundo le pertenece. Miren al cielo con fe, miren a aquel que posee luz, poder y eficiencia. Creamos en las promesas de Dios, nos dice este libro. Los que trabajan para Dios encontrarán desaliento, pero siempre les pertenece esta promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como nos dice Mateo 28:20. Dios dará experiencia admirable a los que digan: creo tu promesa y no fracasaré ni me desalentaré. El Salvador nos enviará ayuda. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en el que la necesitemos. El camino del cielo quedó consagrado por sus pisadas. Cada espina que hiere nuestros pies también hirió los suyos. Él cargó antes que nosotros la cruz que cada uno de nosotros ha de cargar. El Señor permite los conflictos con el fin de preparar al ser humano para la paz. Él levanta al afligido. Y sabemos que hay un dicho común que se dice que después de la tormenta viene la calma. El Señor nos prepara a través de la tormenta para recibir la paz luego, la calma. Él levanta al afligido. No se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta el espíritu, sin que haga también palpitar el corazón del Padre. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera Él contesta: aquí estoy. Levanta al angustiado y pisoteado. En todas nuestras aflicciones Él es afligido. En cada tentación y prueba, el ángel de su presencia está cerca de nosotros para librarnos. Y quizás no lo tengamos aquí al lado como lo tenían los discípulos, que fueron y los jamaquearon y lo despertaron. Pero está con nosotros, hermanos. Y quizás a veces no pueda llegar Él y reconfortarnos con un abrazo, pero me manda a mi hermano, a mi vecino, a mi compañero, a mi mamá. Deseado de todas las gentes, nos sigue diciendo, porque ya lograron los discípulos despertar al Señor después de pasar primero su suficiencia propia, de ellos querer salvarse solos, luego reconocer y acordarse de que tenían a Jesús. Angustiados lo buscaron y lograron despertarlo. Dice que sus clamores despertaron a Jesús, pero al iluminarle el resplandor del rayo vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a Él para exclamar: Señor, sálvanos que perecemos. Nunca dio un alma expresión a este clamor sin que fuese oído. Mientras los discípulos hacían sus remos para hacer un postrer esfuerzo, Jesús se levantó. De pie, en medio de los discípulos, mientras la tempestad rugía, las olas se rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba su rostro, levantó la mano, tan a menudo empleada en hechos de misericordia, y dijo al mar airado: calla, enmudece. La tempestad cesó, las olas reposaron, disipáronse las nubes y las estrellas volvieron a resplandecer. El barco descansaba sobre un mar sereno. Entonces, volviéndose a sus discípulos, Jesús le preguntó con tristeza: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y eso nos lo dice a nosotros, hermanos. ¿Por qué estamos tan tristes? ¿Dónde está nuestra fe? Y busquemos qué nos dicen los libros Mateo 8:26, Marcos 4:39 y 40 y Lucas 8:25 sobre esta parte. Mateo capítulo 8 verso 26, Marcos 4:39 y 40 y Lucas 8:25.
Buenos días, hermano. Y él les dijo, dice, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, dice. Amén. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tememos nosotros hoy en día? ¿Será que también somos hombres y mujeres de poca fe hoy? Veamos qué dice Marcos 4, 39 y 40. Marcos 4, 39 y 40. Gracias. Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? ¿Por qué estamos miedosos, hermanos? ¿Nos faltará fe? Y a mí me gusta mucho cómo lo explica Marcos. Marcos se explaya un poquito más en la explicación. ¿Por qué estáis miedosos? ¿Por qué tenemos miedo hoy? ¿Nos faltará fe, como le preguntó Jesús a los discípulos? Y por último, busquemos qué nos dice Lucas 8:25. Feliz día, hermano. Dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Y justamente, hermanos, ese es el título de esta mañana de esta escuela sabática. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe en medio de las dificultades? ¿Dónde estaba la fe de aquellos discípulos que tenían a Jesús al lado y lo habían visto predicar, sanar, alimentar, sacar demonios? ¿Dónde quedó esa fe? ¿Dónde está nuestra fe hoy, hermanos? Que no solo tenemos todo esto de testimonio, porque como leíamos en la lección del trimestre pasado, somos la generación con más luz de las que ha habido hasta ahora. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra experiencia personal? Porque yo estoy segura que cada uno de los que estamos aquí ha tenido una experiencia personal con Dios en medio de las dificultades. La tempestad cesó y las olas reposaron. Disipáronse las nubes y las estrellas se volvieron a resplandecer. El barco descansaba sobre un mar sereno. Entonces, volviéndose a los discípulos, Jesús le preguntó con tristeza. Y así mismo nos lo pregunta hoy, hermanos. ¿Por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El silencio cayó sobre los discípulos. Ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. Hasta Pedro, que sabemos cómo era, quedó calladito. Los barcos que habían salido para acompañar a Jesús se habían visto en el mismo peligro que el de los discípulos. El terror y la desesperación se habían apoderado de sus ocupantes, pero la furia de la tempestad había arrojado los barcos muy cerca unos de otros, y todos los que estaban a bordo de ellos habían presenciado el milagro. Una vez que hubo restablecido la calma, el temor quedó olvidado. Y busquemos Mateo 8:27 y Marcos 4:41. En Lucas ya leímos una parte de lo que la gente se preguntaba, pero veamos qué nos dice Mateo 8:27 y Marcos 4:41. Y los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. Marcos 4:41. Acá la hermana Mixira lo tiene. Entonces temieron con gran temor y decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. La gente murmuraba entre sí, porque todas las demás embarcaciones vieron el milagro y se preguntaban, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Hermanos, y yo siempre he comentado que yo quisiera poder llegar a confiar tanto en el Señor, que cada cosa que pase, yo lo tome con tranquilidad, porque yo sé qué es lo que el Señor espera de mí.
Y Jesús nos dice que estaba así, estaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como él descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. Y eso es justamente lo que nos pasa a cada uno de nosotros, hermanos, cuando estamos en medio de las pruebas y nos sentimos agobiados, agotados, solos, desesperanzados. Nos olvidamos de eso y mostramos lo débil de nuestra fe. Porque fallamos a veces, hermanos, y a veces somos débiles de fe. Y nos dejamos agobiar por la oscuridad del pecado. Y cuando sucede eso, se nos va oscureciendo tanto el camino al frente que de repente no vemos la luz de Cristo que está ahí para guiarnos. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús. Y únicamente cuando, desesperados de lo que podían hacer, se volvieron a Él, pudo ayudarles. Hermanos, y quizás cuando leemos esto nos preguntamos: oye, ¿pero qué pasaba con estos discípulos? Teniendo ahí a Jesús con todo el poder. Pero así somos nosotros, hermanos, así mismo somos nosotros hoy en día. Con todo el poder del cielo para apoyarnos y cuidarnos. Y nos dejamos anegar nuestras barcas con el agua y la tormenta del pecado y de las aflicciones. ¿Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos? Nos dice deseado de toda la gente. Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Ya cuando estamos aquí a punto de ahogarnos, ay, verdad que me puedo arrodillar y pedir. Ay, verdad que llevo a Jesús aquí en la barca, lo voy a despertar. Entonces nos acordamos de Jesús. Y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. Y amén por eso, hermanos. Porque somos tan orgullosos a veces y dejamos el yo tan a flote a veces, que si Dios no fuera tan misericordioso y amoroso, ya estuviéramos hundidos nosotros. No literalmente, pero figurativamente en el pecado y en nuestras aflicciones y en las tentaciones que a veces nosotros mismos nos ponemos. Porque muchas veces somos nosotros los que nos tiramos al charco del pecado. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor serenará el mar de vida y de la manera que Él reconoce como la mejor, nos librará del peligro. El pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no esté subyugado, no podemos hallar descanso. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. Somos tan impotentes en esto como lo eran los discípulos para calmar la rugiente tempestad. ¿Podían ellos parar la tempestad? ¿Podían decirle a la lluvia: ya, no lluevas más? ¿Verdad que no? Tampoco podemos nosotros hoy en día salir solos de la garra del pecado. No podemos salir solos de nuestras dificultades, ni de nuestras pruebas, ni de nuestras tentaciones. Nos dice: pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado la palabra que puede impartir paz a cada alma. Por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús: Señor, sálvanos, como lo hicieron en aquel momento los discípulos, hallarán liberación. Su gracia, que reconcilia el alma con Dios, calma las contiendas de las pasiones humanas, y en su amor el corazón descansa. Hace parar la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Alégranse luego porque se reposaron y Él los guía al puerto que deseaban. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. Pero ¿qué pasa muchas veces, hermanos, cuando estamos en medio de nuestras dificultades? Esto se puede presentar de diferentes formas en cada uno. Pero la hermana White, inspirada por Dios,
no dejo nada por fuera. Y en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, capítulo 50, hay un capítulo entero titulado La preocupación y la ansiedad, porque esto es lo que generalmente nos traen las dificultades. Preocupación, ansiedad, depresión, temor. ¿Qué pasa cuando este tipo de condiciones las dejamos regir nuestra vida? ¿Qué pasa cuando dejamos que la oscuridad de la tormenta nos aprisione y que las lluvias y las tempestades y los vientos sean esto, la preocupación, la ansiedad, el temor, la tristeza, la desesperación, porque no sabemos qué va a pasar y porque definitivamente no podemos solos, hermanos? Dice, al angustiarnos nos alejamos de los brazos de Jesús. Si educamos nuestras almas para que tengan más fe, más amor, mayor paciencia, una confianza más perfecta en nuestro Padre Celestial, tendremos más paz y felicidad a medida que enfrentemos los conflictos de la vida. El Señor nos agrada que nos irritemos y preocupemos, lejos de los brazos de Jesús. Él es la única fuente de toda gracia, el cumplimiento de cada promesa, la realización de toda bendición. Si no fuera por Jesús, nuestro peregrinaje realmente sería solitario. Y gracias a Dios por eso, hermanos, que tenemos un intercesor y un compañero. Y esta es la otra lección que me gustaría dejar esta mañana en la mente de cada uno de nosotros. Que tenemos un compañero, que no estamos solos. Y no solo es un compañero que está ahí conmigo, no. Es como mencionábamos en antes. Es un compañero que ya pasó por todo esto y sabe por dónde guiarnos y por dónde sí, por dónde no. Y sabe lo que es estar cansado, afligido, hambriento. Sabe lo que es sentir la carga del pecado. Lo que es sentirse desamparado a veces por el peso de este. No os dejaré huérfanos, dice Juan 14, 18, que nos dice Jesús. Apreciamos estas palabras, creamos en sus promesas, repitámoslas cada día, meditemos en ellas durante la noche y seamos felices. Descansemos en el amor de Cristo. Apartémonos de las encrucijadas polvorientas y calurosas que frecuenta la multitud y vayamos a descansar a la sombra del amor del Salvador. Y a veces yo comento con mi mamá, hermanos, que si uno estando aquí conociendo de Dios y teniendo todo el apoyo y el conocimiento de que si yo me arrodillo y le pido al Señor, Él me va a escuchar y me va a ayudar, muchas veces nos sentimos agotados y cansados y hasta solos. Yo no quiero ni imaginar cómo se sentirá la gente que está allá afuera. No quiero ni imaginarlo, hermanos. Porque si estando aquí y sabiendo que tengo al Salvador ahí escuchándome, a Dios rogándome para que yo vaya a Él y le lleve mis cargas, a veces me siento así. ¿Cómo sería si no tuviera a nadie? Si yo no supiera que tengo a nadie. Nos dice, allí es donde obtendremos fuerza para continuar la lucha. Allí es donde aprenderemos a reducir nuestros afanes y a loar a Dios. Aprendan de Jesús una lección de calma confiada. Aquellos que están trabajados y cargados deben sentarse a su sombra si quieren recibir de Él paz y reposo. Las responsabilidades de Dios y la nuestra. Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que Él no nos ha dado y tratamos de llevarla sin su ayuda. Y fue esto lo que hicieron los discípulos justamente al principio de la tormenta. Trataron de, según ellos, con su experiencia, porque eran hombres de mar, manejar la cosa como podían. Pero nos dice Dios que esa no es nuestra labor. No es mi labor yo tratar de sacarme solo de las pruebas. No es mi labor tratar de ello, bueno, yo solo yo necesito de mí, de más nadie. Conmigo mismo yo puedo salir adelante. Dígame, hermana Milagros, si le hacen llegar el micrófono, por favor. Hoy en día está muy de moda eso de decir, confía en ti mismo. Tú eres el único capaz de hacer las cosas por ti mismo. Nadie lo puede hacer por ti. Usted ve en la televisión, usted ve bombardeo de ese tipo de filosofía, el individualismo. Entonces mucha gente está muy absorta, y todos, y me incluyo yo a veces, de que uno piensa de que uno es autosuficiente para resolver sus propios problemas. Sí, nosotros tenemos una responsabilidad en esta vida, pero siempre teniendo en cuenta que el Señor, todo lo que hacemos, Él lo está mirando. Y cuando nosotros nos sintamos de que no podemos y todo, siempre debemos consultar al Señor cada cosa que hacemos, hasta para elegir todo. Y lo sé porque yo soy una mujer
que en cierta manera a veces he hecho las cosas equivocadamente. Y he tenido que aprender de manera muy, como dice, al cabezazo, las cosas de esta vida, cómo se manejan. Y me he dado cuenta que las veces en que no he consultado al Señor es donde más estrellones me he dado. Y cuando he podido consultar y que consulto al Señor, las cosas me salen bien. Cuando digo, me recuerdo de este testimonio, mi esposo en mayo del año pasado perdió su trabajo. Dice, Milagros, no sé qué hacer, porque ya tengo 4 entrevistas de trabajo y no me sale ni una, no pego ni una, Milagro. Y yo, en vez de decirle, bueno, apresurarlo y decir, no, tienes que conseguir trabajo, yo digo, no. Yo digo, bueno, no te preocupes, Carita, hasta el momento aquí en la casa, pues yo con mi mamá estamos bien, David y yo. Y me recuerdo que esa noche yo me puse a orar. Digo, Señor, tú sabes que yo y David dependemos de mi esposo. Tú sabes nuestras necesidades. Tú sabes lo que nosotros necesitamos. Señor, lo que yo necesito, te lo pido. Mi esposo necesita trabajar. Necesita proveer el pan para la casa. Y yo se lo pedí y solamente se lo pedí una sola vez, me acuerdo. Yo digo, Señor, y oré por los demás hermanos, oré por todas las personas que no tienen pues ahorita para llevar el pan en su casa. Y yo me acosté a dormir ese día. Casi como 4 días después, me llama mi esposo, no te preocupes, Milagro. Mire que un amigo, el que era mi jefe en mi anterior trabajo, porque su trabajo pues se lo llevaron a Alemania y como que reestructuraron y se fueron a Alemania y mucha gente se quedó sin trabajo. Ese muchacho consiguió trabajo en una agencia donde hacen balcones y lo llamó. Dice, mira que están buscando tal persona, ve a la entrevista. Él fue, pero decía que necesitaba él manejar y él no maneja. Y cuando él fue para allá, lo más curioso es que él llegó y el Señor le habló de él, no que él es bien trabajador y todo, denle la oportunidad. Él hizo su entrevista, él dice, mire, esto es lo que yo sé, en esto le puedo cooperar. Y dice, no te preocupes, nosotros vamos a pagar los viáticos del tren y todo, queremos que trabaje con nosotros. Y él me contaba eso y dice, pero yo no estaba esperando nada, dice. Y yo digo, pero tú oraste, le digo, no, yo no oré nada, dice. Yo digo, bueno, yo digo, Señor, me escuchaste la oración. Y Dios escucha, Dios escucha. A veces nos dice, sí, esto lo necesitas. A veces nos dice, no, esto no te conviene. Pero siempre lo responde, siempre hay una respuesta. Ya sea sí, ya sea no, o no te conviene en ese momento. Que el Señor les bendiga. Amén, y exactamente así es. Y eso es justo lo que quiere el Señor de nosotros. Como leíamos al principio, no sabe el Señor cada una de nuestras dificultades, no sabe nuestros problemas, nuestras debilidades, no sabe lo que nos da tristeza y lo que nos pone mal. Claro que lo sabe, pero ¿qué espera Él de nosotros? Que lo busquemos, que le pidamos. ¿No sabía Jesús en esa barca que estaba una tormenta a su alrededor? ¿No sabía Jesús que había una tempestad y que estaban asustados los discípulos y cada uno de los integrantes de los otros barcos? Claro que lo sabía, pero ¿qué quería Él? Que dejaran de luchar ellos mismos con ese barco para mantenerlo a flote y que lo buscaran y que fueran a Él y que dijeran, Señor, sálvanos que perecemos. Y es lo mismo que espera de nosotros hoy en día. Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen, confiamos en nuestra propia sabiduría para salir airosos. Estamos leyendo Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, capítulo 50. Nos imponemos la responsabilidad que pertenece a Dios y así nos colocamos en su lugar. Con razón podemos entonces sentir ansiedad y esperar peligros y pérdidas que seguramente nos sobrevendrán. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de acongojarnos por el futuro. Confiaremos en Dios, así como un niño confía en un padre amante. Y esa es una muy buena ilustración, hermanos, porque los que tenemos niños sabemos cuánto confían en la palabra de nosotros los niños. Y no solo nos piden, sino que nos te piden y dan y dan y dan hasta que uno les cumple lo que les prometió. Así espera Jesús que seamos nosotros con Él. Confiaremos en Dios como un niño confía en un padre amante.
Entonces desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades, porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios. Angustia y ansiedad pedidos en préstamo. Hay seguridad cuando se confía en Dios continuamente. No existirá un temor constante de males futuros. Estos temores y ansiedades prestados desaparecerán. Tenemos un Padre Celestial que se preocupa por sus hijos y quiere que su gracia sea suficiente en todo momento de necesidad, y así lo hace. Jesús es nuestro amigo. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar y en nuestro bienestar. Nuestra ansiedad y temor apesadumbran al Espíritu de Dios. No debemos abandonarnos a la ansiedad que nos irrita y desgasta y que en nada nos ayuda a soportar las pruebas. No debe darse lugar a esta desconfianza en Dios que nos lleva a hacer de la preparación para las necesidades futuras el objeto principal de la vida, como si nuestra felicidad dependiera de las cosas terrenales. Una ansiedad indebida, dice. Dios no condena la prudencia y la previsión en el uso de las cosas de esta vida. Pero la preocupación febril y la ansiedad indebida con respecto a las cosas mundanas no están de acuerdo con su voluntad. No está mal que de repente hagamos planes, hermanos, y que nos preocupemos y que pensemos en qué vamos a hacer si pasa esto o lo otro. Lo que está mal es cuando dejamos que eso nos abrume tanto, que se nos olvide que tenemos a alguien que está ahí para que acudamos a él y que nos resuelva. Eso es lo que está mal, hermanos. Minuto a minuto. Hay algo acerca de lo cual quiero advertirlos. No se entristezcan, ni se preocupen. No vale la pena hacerlo. No traten de hacer demasiado. Si no tratan de hacer demasiado, lograrán hacer mucho más que si intentan llevar a cabo numerosos planes. Recuerden siempre las palabras de Cristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Cristo es nuestro Salvador personal. Crean que su poder salvador se ejerce en favor de ustedes minuto a minuto, hora tras hora. Está a su lado en todo momento de necesidad. Nuestro Señor desea que pongamos a un lado ese yugo de servidumbre. Los invita a aceptar su yugo y dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga, como dice Mateo 11:30. Los invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y les promete que todas las cosas que les sean necesarias para esta vida no serán añadidas. La congoja es ciega y no puede discernir lo futuro, pero Jesús ve el fin desde el principio. En toda dificultad tiene un camino preparado para traer alivio. La fe puede ser invencible. No se aflijan, nos dice la hermana White a través de este libro. No se aflijan, mirando las apariencias, quejándose cuando se presentan dificultades. Dan prueba de una fe débil y enfermiza. Por sus palabras y acciones demuestren al contrario que su fe es invencible. El Señor posee recursos innumerables. El mundo entero le pertenece. Miren a aquel que posee luz, poder y capacidad. Él bendecirá a todos aquellos que traten de comunicar luz y amor. El remedio para la ansiedad. Y Dios cuida y sostiene todas las cosas que ha creado. No se derraman lágrimas sin que Él lo note. No hay sonrisa que para Él pase inadvertida. Si creyéramos plenamente en esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Nuestra vida no estaría tan llena de desengaños como ahora, porque cada cosa grande o pequeña debe dejarse en manos de Dios, quien no se confunde por la multiplicidad de los cuidados ni se abruma por su peso. Gozaríamos entonces del reposo del alma, el cual muchos han sido por largo tiempo extraños. No nos volvamos miserables por causa de las cargas de mañana. Llevemos valiente y alegremente las cargas de hoy. No nos preocupemos por la tormenta de mañana, por si mañana se me va a hundir el barco, por si mañana va a estar muy oscuro allá afuera. No. Hablando figurativamente para los hermanos que llegaron hace poco, porque estamos hablando sobre cuando Cristo paró la tormenta en el barco. No nos preocupemos por eso. Así que llevemos las cargas de hoy. Luchemos con las tormentas de hoy. Busquémoslo en nuestra oscuridad hoy. Llevemos valiente y alegremente las cargas de hoy. Debemos tener fe y confianza para hoy. No nos pide que vivamos más de un día a la vez. El que da fortaleza para hoy, dará fortaleza para mañana. Y amén por esto, hermanos. Nuestro Padre Celestial mide y pesa cada prueba antes de permitir que le sobrevenga al creyente. Considera las circunstancias y la fortaleza del que va a soportar la prueba de Dios y nunca permite que las tentaciones sean mayores que su capacidad de resistencia. Si el alma se ve sobrepasada y la persona es vencida, nunca debe ponerse esto a cuenta de Dios, porque
como que no proporcionó la fortaleza de su gracia, sino que ello va a la cuenta del tentado, que no fue vigilante ni se dedicó a la oración, ni se apropió por la fe de las provisiones de que Dios había atesorado en abundancia para él. Cristo nunca le ha fallado a un creyente en su hora de conflicto. El creyente debe reclamar la promesa y hacer frente al enemigo en el nombre del Señor, y no conocerá nada que se parezca al fracaso. Hermanos, y como mencionábamos durante toda la lección, ya para ir terminando, la escuela sabática, ya para ir terminando, tenemos un compañero de batallas, tenemos un intercesor, tenemos un amigo que estuvo en este mundo, que tuvo hambre, que tuvo sueño, que tuvo tristeza, que tuvo cansancio, que fue tentado y salió victorioso, y que sabe por qué camino puede guiarnos, y está esperando que nosotros lo llamemos. Está esperando que dejemos de batallar con mi tormenta yo misma, que deje de tratar de sacar el agua con un vasito mientras se está hundiendo por un hueco muy grande, porque nunca lo voy a poder hacer. Está esperando que lo busque a Él, que lo despierte y que le clame: Señor, sálvame que perezco. Y está esperando que lo hagamos, hermanos, porque tal cual como nos dice nuestra lectura bíblica Juan 16:33, y lo invito a que busquemos ya para terminar, Juan 16:33, el Señor nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Todo esto que nos dejó escrito, hermanos, es para que aprendamos a buscarlo a Él. En el mundo tendréis aflicción. Esta vida, hermanos, es nuestra tormenta. Toda nuestra vida es aquella tormenta por la que pasaron los discípulos. ¿Pero qué nos dice Cristo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo quiero que esas sean las palabras con las que cerremos esta escuela sabática, hermanos, y que quede en nuestra mente. A pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras tentaciones, de nuestros dolores, de nuestros pesares, de cada cosa por la que podamos pasar día a día y que a veces no comprendamos por qué Dios las permite, confiemos. Porque a pesar de que este mundo es difícil, tenemos un amigo y un Salvador que venció este mundo. Dios los bendiga, hermanos, y pongámonos de pie para entonar las notas del himno 323.